¿Qué tal? Inaugurando los podcasts de A Movernos, en esta oportunidad nos encontramos con Juan Pablo León, gran periodista de investigación del diario El Comercio, a quien le damos la bienvenida y las gracias por estar en nuestro programa. Muchas gracias, Roberto, es un gusto enorme, es un gusto además estar con acompañando una asociación que se dedica estrictamente al transporte público, a la seguridad vial, a la educación vial, que es lo que muy pocas entidades hacen actualmente. Correcto, sí, mira, para empezar un poco la conversación, creo que es importante mencionar el tema de las elecciones. El tema caliente. Es un tema que en este momento acapara la atención total de la población, ¿no? Todavía no sabemos quién acompañará, en este caso, a la candidata de Fuerza Popular a la segunda vuelta. Hay un triple empate técnico, ¿no?, entre el candidato Sánchez, el candidato López Aliaga y parece que Nieto también, ¿no? Esperemos que este tema se resuelva pronto. Hemos visto que han habido una serie de problemas que no han sido del mejor agrado para todos, pero esperemos pues que rápidamente pueda dilucidarse el segundo lugar que acompañe a Keiko para la segunda vuelta electoral, ¿no? En ese sentido, un poco analizando nuestros candidatos y las propuestas, ¿no?, sus planes de gobierno, ¿qué nos puedes decir con respecto a los planes de transporte, ¿no?, específicamente en seguridad vial? Si comenzáramos por Keiko, que seguramente pasa segunda vuelta, además de los planes de gobierno, hemos hecho una especie de análisis vinculados a las palabras utilizadas en los planes de gobierno. Y fíjate que Keiko Fujimori es una de las candidatas que más veces menciona seguridad vial. De hecho, son 8 veces seguridad vial mencionado en el plan de gobierno. Por supuesto, de forma siempre muy superficial, pero sí es bueno también recordar que Keiko Fujimori, mejor dicho, para ser exactos, Fuerza Popular, estuvo detrás de la legalización del taxi colectivo desde el 2017. Entonces, es bueno tener esto como antecedente, porque ahora está hablando mucho de seguridad vial, educación vial, el tema del transporte público, pero Keiko, y concretamente el partido Fuerza Popular, solamente estamos hablando desde el 2017 hasta el 2018, congresistas de Fuerza Popular presentaron 5 proyectos para formalizar el taxi colectivo, que finalmente terminó formalizándose en el 2020. Y de hecho, en El Comercio hemos sacado información de que desde que se legaliza el taxi colectivo en regiones, o sea, al final entró no sé qué congresista para frenar Lima, porque iba a ser en todo el Perú, entra y se legaliza el taxi colectivo en 23 regiones del país, y desde ese momento se empiezan a disparar la cantidad de accidentes en regiones en taxi colectivo. O sea, ha sido un despropósito total, populista, absolutamente populista. Ahora la situación parece ser diferente para Fuerza Popular, pero sí es bueno tener ese antecedente también. Lo curioso es que Fuerza Popular, en el conteo de palabras de los planes de gobierno de Fuerza Popular, no se menciona educación vial ni una vez. No se menciona conductores ni una vez, brevetes ni una vez, choferes ni una vez, ni siquiera en el contexto de las extorsiones, cuando la palabra choferes debería estar mencionada constantemente en el plan de gobierno. Entonces, buses ni combis. Lo que sí me llama la atención es que en el plan de gobierno de Keiko Fujimori no menciona ni una vez la palabra combis, cuando es una palabra que está transversal a todos los problemas que tenemos en Lima. O sea, han muerto tantas personas en combis que la idea de no eliminarlas, la idea de no promover un transporte público formal, me parece un despropósito total. Quien podría pasar también a segunda vuelta, en este caso, es Rafael López Aliaga. Pero sí me llama la atención que el plan de gobierno de López Aliaga no mencione ni una vez la palabra seguridad vial, cuando estamos hablando de un promedio en el Perú de 3.000 a 3.500 personas al año que mueren en accidentes de tránsito, siniestros de tránsito mejor llamados. Y eso, que 3.500 personas, tú mejor que nadie lo sabe. Hablamos de 3.000 o 3.500 personas, pero este conteo no considera a las personas que se mueren después, solamente considera a las personas que en ese momento mueren, pero ¿qué pasa con los heridos, los que no resisten las terapias? El plan de gobierno de Rafael López Aliaga no considera ni una vez la palabra seguridad vial, cuando sabemos
por las cifras oficiales, que mueren al menos 3.500 personas al año en siniestros de tránsito. Tránsito, una palabra. Transporte, 8 palabras. Igual es bueno decirlo, la palabra transporte está mencionada en proyectos como muy superficiales y no concretiza, no hace muy concreto las propuestas que hace. Educación vial, en el plan de Porky, 0 palabras. Conductores, 0 palabras. Brevetes, 0 palabras. Choferes, 0 palabras. Buses y combis, 0 palabras. O sea, podemos decir que el plan de Porky y el plan de López Aliaga realmente omite la seguridad vial, la educación vial, frente a uno de los problemas más importantes que tenemos. Y el Partido del Buen Gobierno de Jorge Neto Montesinos también excluye la seguridad vial peligrosamente, considerando además que es uno de los principales problemas del país. Seguridad vial, 0 palabras. Tránsito, 3 palabras. Pero la palabra tránsito de Jorge Nieto está vinculada a: se busca reducir los costos logísticos y los tiempos de tránsito, impulsando la competitividad y atracción de inversiones. Es decir, no se refiere al tránsito como el derecho a desplazarse por la ciudad y los buses, las combis, los buses, los taxis, no. Simplemente es un tránsito vinculado a la economía. O sea, hasta ahora el plan de gobierno de Jorge Nieto no menciona seguridad vial. Sí habla de un sistema nacional multimodal, donde habla de consolidar un sistema nacional de transporte multimodal moderno, seguro, pero sigue siendo algo muy superficial y muy por encima. Educación vial, 0 palabras. Conductores, 0 palabras. Brevetes, 0 palabras. Choferes, 0 palabras. Buses y combis, 0 palabras. Y vamos a ver también el plan de gobierno de Juntos por el Perú, que es Roberto Sánchez. Tránsito, 1 palabra no relacionada con el transporte. Seguridad vial, 0 palabras. Transporte, 4 palabras, en las que habla de transporte seguro en barrios populares y en espacios públicos inseguros. Ignora por completo Sánchez las frases o palabras educación vial, conductores, brevete, choferes, buses y combis. Lo que mencionas es bastante grave, porque vemos que básicamente se han hecho propuestas, digamos, un poco demagógicas, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que en este momento en el Congreso incluso hay una propuesta, un proyecto de ley para renovar, ¿no?, los autos colectivos, sí, hasta el año 2030, 2031, ¿no? Y no hemos visto a ningún candidato, digamos, pronunciarse al respecto, ¿no? Incluso también vemos que hay bastantes candidatos que han propuesto eliminar la ATU, sí, ¿no? Y en realidad esto va en contra de conseguir un sistema integrado de transporte. Para empezar, para tener un sistema integrado de transporte como lo tienen otras capitales de Sudamérica, Santiago de Chile, Buenos Aires, Bogotá, que son capitales cercanas a nosotros, se necesita tener una autoridad integrada, ¿no? Es decir, una sola autoridad. Si eliminamos la ATU, tendríamos por un lado la Municipalidad de Lima, por el otro lado la Municipalidad del Callao, que forman parte de la misma ciudad, cada quien emitiendo rutas de transporte y convirtiendo el caos que teníamos antes, ¿no? Entiendo que la ATU, digamos, tiene un reto muy importante porque ha cumplido ya 5 años y no han habido mayores avances, pero básicamente considero, no sé qué pensarás tú, que al haber sido interferido políticamente, cambiando a sus directores ejecutivos cada año, no les ha permitido realizar una buena gestión. Entonces aquí lo que se tiene que hacer es mejorar la gestión, no destruir una entidad que debería enfocarse justamente en mejorar estos aspectos, ¿no? Es verdad, o sea, para mí la ATU, en la práctica, si uno se va a la calle y recorre las avenidas, para mí es indefendible su trabajo, porque ha podido hacer mucho más de lo que ha hecho en 6 o 7 años, pero eliminarle es un despropósito también, porque si algo ha hecho la ATU que me parece importante es unificar todo el sistema de transporte en una sola cabeza, ¿no? O sea, taxis, metropolitano, el metro, corredores, movilidades escolares, turismo, buses, combis, boosters, todo en una sola cabeza, me parece que es un buen avance. Y que se vuelva a llevar a las municipalidades, porque además, si bien es Lima y Callao, también cada municipalidad de las 43 tenían algunas gestiones ya concretas en sus jurisdicciones con respecto al transporte. Entonces, básicamente es que se vuelva a dividir entre 43 un sistema que ya está unido bajo una sola cabeza, ¿no? Así es.
Bueno, y lo peor de todo es que también hay candidatos que proponen eliminar las sanciones que han impuesto las autoridades, Sí. ¿no? Entonces, vemos que más que propuestas técnicas se están presentando propuestas demagógicas. Es desesperación. Y sí, Es desesperación. O sea, lo que hemos podido ver siempre en los últimos días de campaña. De hecho, Keiko Fujimori y Castillo en la última campaña presidencial también hablaron de reestructurar la ATU y la SUTRAN, que son los brazos fiscalizadores del transporte público, del transporte colectivo en regiones y en Lima. Y ahora también habían hasta hace un mes, hasta antes de las elecciones, habían como 9 candidatos que estaban proponiendo eliminar la ATU. Y al final, en su desesperación, López Aliaga también anuncia vía Twitter que van a eliminar la ATU y la SUTRAN, que evidentemente cuando lo hacen se están ganando por lo menos el voto de 200.000 colectiveros en el Perú y sus familias. Estamos hablando tranquilamente 1 millón de votos. adicionalmente que este transporte ilegal, ¿no? Digamos que no paga ningún tipo de impuestos, no tiene carga laboral, entonces las ganancias son prácticamente al 100%. Sí. Y no extrañaría que tienen bastante influencia pues en el Congreso para poder conseguir normas a su favor, Pero ¿no? eso explica por qué además el taxi colectivo, ahorita los dirigentes están formando un partido político, porque lo que quieren hacer es, en vez de estar yendo y viniendo al Congreso para poder hacer lobby, lo van a hacer directamente. Están formando un partido político las cabezas del taxi colectivo y eso lo hemos anunciado en el Congreso también. Sí, es peligroso, pero además es peligroso porque el modelo laboral, el modelo de negocio del taxi colectivo depende de la velocidad. Al no tener choferes en planilla, regulados, que ganan un sueldo, dependen de la velocidad a la que van el hecho de generar rentabilidad. Entonces, evidentemente se van a saltar las normas, van a ir a excesiva velocidad y eso explica por qué el taxi colectivo es uno de los modelos que más genera accidentes de tránsito y muertos. Claro, es la guerra del centavo, ¿no? Exacto, es las combis, pero no formales. Sí, claro, las combis tampoco es que sean formales. Las combis es una formalidad, es un disfraz de formalidad, las combis, pero sigue siendo informal. Y compiten por pasajeros, paran en cualquier lugar, Sí, no exactamente. tienen ningún respeto a las normas de tránsito y como no tenemos fiscalización, pues prácticamente han tomado las calles, ¿no? Y en ese sentido es bastante curioso que ningún candidato ha, digamos, propuesto mejorar la calidad, por ejemplo, del Metropolitano, ¿no? El Metropolitano, que fue una obra del alcalde Castañeda. Vemos que el exalcalde y ahora candidato López Aliaga no ha mencionado tampoco mejorar el Metropolitano, ¿no? Porque el Metropolitano, digamos, al ser un modelo BRT que se conoce como el COSAC también, ¿no? Un corredor segregado de alta capacidad, es como un antecedente del metro, ¿no? En la medida que la demanda, digamos, cubre un sistema de estos como el Metropolitano, ¿no? Y la demanda poco a poco se va incrementando, es cuando ya se puede pasar de un modelo COSAC a un modelo metro. Sí. Y de alguna manera ambos sistemas son complementarios, ¿no? Pero muchísimo más económico es tener un BRT como el Metropolitano, es más rápida su ejecución. Sin embargo, en el año 2010 se inauguró el Metropolitano y no ha habido capacidad para poder ampliarlo y ni siquiera mejorar la calidad del servicio, ¿no? La gente, yo creo que las personas lo que están haciendo es menospreciar. A ver, el Metropolitano tiene sus desafíos, tiene sus problemas. Evidentemente hay problemas de frecuencia que son responsabilidad de la ATU también. Pero el Metropolitano tiene algo que ningún otro medio tiene, que es un carril segregado. O sea, un carril exclusivo. Claro que hay algún otro salvaje que se mete, pero no entorpece la circulación necesariamente. Pero el hecho de tener un carril segregado, uno se va desde Chorrillos hasta el... O sea, anda tú en otro medio de Chorrillos Ahora está Naranjal. hasta el centro de Lima en 25 minutos. Intenta hacerlo de otra manera. No vas a poder. Así es, así es. Y por eso mismo digo que sorprende, ¿no? Y bueno, ahora se habla de implementar líneas de metro, lo cual, digamos, complementa muy bien. Son transporte formal que tiene que ser, digamos, fomentado, promovido, ¿no? Pero también estos sistemas como el Metropolitano lamentablemente han sido dejados de lado, ¿no? Aproximadamente 460.000 viajes al día se producen en el Metropolitano
Entiendo que en línea 1 es aproximadamente menos de 600.000 pasajes al día, ¿no? Y constituyen pues modelos formales menos de un 8%, ¿no? Que transportan a la población. La gran parte se mueve pues en combis y transporte tradicional, ¿no? Que es los buses que conocemos. Entonces, aquí, digamos, también es propicio hablar sobre la línea 3 del metro, ¿no? La línea 3 del metro que estaba dentro de un plan. Hemos tomado conocimiento hace pocos días que ha sido excluido del Plan Nacional de Infraestructura, lo que significa que no tiene asignación presupuestal. Sin embargo, hemos visto también que la ATU, creo yo, de manera desesperada tal vez para, digamos, de alguna manera ver, ¿no? que están trabajando, lo cual, digamos, es positivo, pero un proyecto que, digamos, se le ha quitado la asignación presupuestal significa que ha sido aplazado para más adelante, ¿no? Entiendo, este plan es para hasta el 2031, entonces entendemos que hasta el 2031 no vamos a tener nada sobre ello, ¿no? Entonces, ¿en qué medida, digamos, estamos perjudicando, ¿no? Un sistema que debería mejorarse, fomentarse, para favorecer otros modelos como esta micromovilidad de los autos colectivos y la informalidad, ¿no? Pero además, nosotros en El Comercio sacamos un informe muy interesante que revelaba que tenemos el metro que se construye más lento en toda América Latina. Estamos hablando de 1 kilómetro al año de túnel en promedio. México se puede construir 11 kilómetros de túnel de metro al año. En Argentina, ni qué decir, en Argentina tienen hace 100 años el metro. Entonces, tenemos oficialmente el metro más lento en construirse en toda América Latina. Que se haya dejado de lado, a mí me parece un despropósito total, considerando que el metro es un transporte masivo. Y en este momento, mundialmente, la tendencia es a apelar a transportes masivos. O sea, un sistema de transporte masivo significa en medios, es decir, ya sea vagones, en buses, trasladar a la mayor cantidad de gente de un destino a otro. Lo que está haciendo el Congreso es exactamente todo lo contrario. Ampliar la vigencia del taxi colectivo, que son vehículos que ocupan espacio en la vía y que generan tráfico, pero que trasladan en promedio a 3 o 4 personas. En promedio, que pueden ser menos. Entonces, si hablamos de transporte público masivo, podríamos hacer una pequeña comparación que a mí me parece muy interesante. En el mismo espacio donde entran 3 taxis colectivos con 12 pasajeros máximo, 444, en ese mismo espacio de pista podría entrar un solo bus con 70 pasajeros, cómodamente entre sentados y parados. Entonces mira la eficiencia, mira lo que está haciendo el Congreso de generar más tráfico, que ya ahorita, en este momento, Lima es la 9ª ciudad del mundo con más tráfico vehicular. Estuvimos terceros, hemos bajado un poco por la pandemia, pero no nos hemos ido del 10º lugar. Ojo, Arequipa está en 8º lugar. Arequipa es más congestionada que Lima en este momento, según TomTom, que es esta empresa holandesa que le da... Entonces, que hayan excluido la línea 3, mira, no me sorprende, pero realmente afecta mucho porque cortaba la línea 2 y hacía que se acerque a distritos que son claves. Surco, Miraflores, San Isidro, Barranco. Absolutamente claves. Distritos donde ahorita recorrerlos en carro, se te va la vida recorrerlos en carro. Ese es un gran tema también por discutir, porque creo que la población de Lima no llega a entender que fomentar la circulación del auto privado lo que nos va a llevar es a que cada vez podamos movernos más lento. Y en la medida, obviamente, que no haya un sistema público de transporte decente, la gente va, digamos, tener como tendencia el comprarse un automóvil, ¿Sabes ¿no? cuántos vehículos se inmatriculan al día? 400 en el Perú. 400 vehículos que entran al Perú y que no tengo las cifras de venta, pero es en promedio 400 que entran al sistema. Claro. ¿Y sabes cuántos se chatarrean al día? ¿4? No llegan ni a 4 combis al mes. Sí, pues. La ATU lo que está haciendo es, efectivamente, está tratando de relanzar el chatarreo,
pero en las notas que va mandando son 4 en promedio, porque estuvo estancado como 7 años, desde Susana Villarán hasta el 2019 más o menos, estuvo estancado el chatarreo. Susana Villarán chatarreó como 2.000 vehículos. Después estuvo estancado y en el 2020, después de la pandemia, empezaron a chatarrear de nuevo, pero ahora, claro, es que es muy complejo el chatarreo porque es un proceso administrativo sumamente lento, judicial y todo eso. Pero ya, bueno, vayamos a las cifras. Todos los días se inmatriculan aquí, o sea, entran en el sistema 400 vehículos entre... Ni siquiera hablamos motos, ¿ah? Porque motos llegamos a 1.000 motos vendidas al día, Roberto, según la propia Asociación Automotriz. 1.000 motos vendidas al día y con el brevete de regalo encima. Estamos hablando de vehículos para el transporte privado, 400 al día, y no se chatarrean ni 4 al mes. Entonces, nos estamos llenando de autos permanentemente, las calles se están llenando de autos, nos estamos dando cuenta, lo estamos viendo, lo estamos viviendo permanentemente, pero no lo hacen, no hacen nada. Y creo que la velocidad promedio es de 11 kilómetros por hora en la ciudad de Lima. Exacto, no, y eso en hora normal, pero en hora punta baja mucho más. Sí. La velocidad del corredor, cuando el corredor en el 2014, el corredor de la avenida Arequipa empezó con 13 kilómetros por hora de promedio, que es para un transporte público lo manejable, lo razonable, por así decirlo. Ahora está en 9 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque los taxis colectivos están invadiendo toda la avenida Arequipa, y eso explica por qué las personas que se paran en la Arequipa y quieren al centro de Lima ven que el corredor está lentísimo, y claro, dicen el corredor de miércoles que no llega. En realidad, el que lo hace lento es la proliferación de taxis colectivos. Si desde el comienzo hubieran sacado el taxi colectivo, el corredor tendría una velocidad y una frecuencia. Después de muchísimo tiempo se les ocurrió a la ATU priorizar un poco más el corredor, pero en realidad sigue siendo incluso invadido. Hemos visto que un auto colectivo se pone delante de un bus del corredor y lo puede atrasar 10 minutos. Y aprovecha para que otros vehículos colectivos ingresen y se lleven los pasajeros del bus, lo cual pues es una locura, ¿no? Están llevando a la quiebra los corredores formales. Exactamente. Pero bueno, es parte de la situación que estamos viviendo. Vemos que se necesita voluntad política, ¿no? Estábamos hablando hace poco de la seguridad vial. Y nosotros vemos que, bueno, el que ha trabajado en el Ministerio de Transportes, la Dirección de Seguridad Vial es una entidad muy importante y es una pequeña oficina dentro del ministerio que no tiene tampoco presupuesto, ¿no? Y es algo que tiene que potenciarse, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento hubo un plan, ¿no? Se creó la Secretaría Técnica del Consejo de Transporte para Lima y Callao, que era una especie de pre-ATU, pero siempre han habido pues estos problemas, ya que vemos ahora, por ejemplo, que se crea la ATU y hay facciones que quieren eliminarla, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos a llegar, Juan Pablo? Y pasando a otro tema, creo que es un tema muy interesante en transporte para Lima y Callao, que es el tren de Chosica, ¿no? O el conocido como el tren Deporte. El tren Deporte, el Lima-Chosica. Yo entiendo que es un proyecto que se ha politizado muchísimo. Evidentemente. Hay personas que están a favor sin entender el tema, hay otras personas que técnicamente han dicho que no es viable, y así tenemos, digamos, múltiples opiniones, ¿no? Como repito, pues se ha politizado. Aquí una opinión técnica como la tuya, digamos, ¿cuál sería tu posición, ¿no? Mira, si nos alejamos de lo político, mi posición es, no es del todo optimista, pero me parece un proyecto interesante. Es decir, yo conozco con base sólida, con técnica y con mucha calle sobre todo, el problema y la gran deuda que tiene el gobierno con Lima Este en cuanto a transporte público. O sea, ir a Lima Este, de hecho los viajes más largos que se hacen de Lima Este, que es mucha gente que viene a Lima Centro a trabajar, son los más largos y más complejos. Desde Santa Anita, Huaycán, Chosica, hay gente que se viene de Chosica, Chaclacayo a trabajar y de verdad es imposible hacerlo. Entonces, que esta posibilidad que además de alguna forma podría terminar erradicando el famoso chosicano, que es donde muchísima gente muere en accidentes de tránsito también, a mí me parece, digamos, voy a decirlo así, no soy tan pinchaglobos. El problema es que no hay absolutamente nada. O sea, hay un tren que felizmente los rieles coinciden,
felizmente los rieles coinciden y bueno, pasa por debajo de los puentes. Finalmente es un tren que circula. Pero en este momento, o sea, a ver, sí ha sido utilizado políticamente de todas maneras porque en su desesperación la Municipalidad de Lima, probablemente, esto lo digo, lo que yo creo que ha pasado es que Porky le ha estado diciendo a López a Reguiardo, di lo que sea del tren en la última semana cuando en las encuestas Porky empezó a bajar, di lo que sea del tren, di que va a salir de todas maneras y empezaron a hacer mover el tren, ¿no? Ida y vuelta, se mueve el tren para que uno vea el tren. Pero claro, ahora, ya, imagínense que ahorita quieren poner el tren, que se supone que Reguiardo incluso dijo, ya puede estar en 2 semanas. Sí. Dime tú cómo lo haces andar sin un sistema de recaudo, que papelitos, entras gratis. Yo justamente creo que el gran problema ha sido prometer que esto podría estar en 6 meses, ¿no? Sí. Porque es como... Es que claro, se ve pues el tren, lo ves. Pues. Exacto, es como traer un avión a un país donde no existen aeropuertos, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es un clip de todas maneras. Decir que el avión va a arrancar, ¿no? Va a despegar en 6 meses, pues... Dice, ya está el avión, pues. Claro, ya está. Pero hay que construir la pista, claro. ¿no? Entonces, y aquí, digamos... pero el MTC no quiere, pues, el MTC no. Claro. Entonces, por eso es que yo decía que el tema está politizado. Aparte que aquí no se está transportando carga. Es una vía que está concesionada a una empresa que transporta carga. Y ahora van a empezar a transportar personas. Pero digamos que la adenda se puede firmar rápidamente. Se puede trabajar en eso, porque obviamente el concesionario tiene que decir, ok, yo voy a operar estos trenes, pero tienen un costo. ¿Quién me los va a pagar? ¿No? Porque definitivamente la tarifa va a ser una tarifa social. No creo que sea una tarifa que va a cubrir la operación y el mantenimiento. Claro. Entonces, ahí tienen que ponerse de acuerdo y para un tema tarifario, pues la cosa demora un poquito más. Y también entiendo que tienen que construirse paraderos, ¿no? ¿Quién los va a construir? Si los va a construir el concesionario, pues el concesionario va a decir, oye, pero esto no está en mi contrato, me tienen que dar la plata, ¿no? Entonces son temas que aparte de las licencias, que eso sí el ministerio tiene que dar para que empiecen a circular estos trenes, porque de pronto si hay un accidente, el ministerio sería responsable. Son temas que toman su tiempo. Pero también el ministerio yo creo que le ha puesto freno, ¿no crees eso? Bueno, también, ha sido... Le han puesto todo el pato, o sea, toda la responsabilidad. La MUNI ha dicho, no, son los del MTC los que no quieren. Pero el MTC también... o sea, hizo algunas mesas de trabajo, pero dejó de hacerlas. Sí, y bueno, felizmente ese tema creo que ahora se ha solucionado porque ahora Proinversión ha entrado, digamos, técnicamente a darle una solución, ¿no? Entonces esperemos pues que esto funcione lo más rápido posible. Rápido no va a ser el tren. Lo más rápido posible. Rápido puede solucionarse el tema, pero el tren no va a ser rápido, te voy a contar. El tren va a una velocidad... creo que no pasa de los 20 km por hora, 20-25 km por hora. Entonces, claro, va a ser fluido, pero sí va a ser lento. Entonces, ahí está el desafío de las autoridades de poder erradicar el transporte informal y de paso volver a promover las líneas de corredores que iban hacia allá. Bueno, eso está bien complicado, poder eliminar la competencia del transporte informal, ¿no? Porque sí, en el tema del metropolitano, por ejemplo, se ofreció una capacidad de 700,000 pasajeros al día, la cual nunca se pudo cumplir. Se suscribió un contrato autofinanciado, es decir, que los operadores con los ingresos de las tarifas iban a cubrir la operación y mantenimiento. Pero en su máxima capacidad, que fue antes de la pandemia, hubo 540,000 viajes al día. No se llegó a los 700,000. Entonces, aquí también hay que tener mucho cuidado al momento de ver el tema de este tren de Chosica, porque definitivamente tiene que plantearse una tarifa social y el Estado tiene que cubrir la diferencia, ¿no? Así que bueno, esperemos pues que pueda implementarse. Además, no hemos comentado que no puede interferir con la operación de la carga, ¿no? Entonces tiene que haber un horario para que pueda distribuirse la carga y no, digamos, choque con la operación de los pasajeros, ¿no? Entonces, totalmente. Es un tema técnico, sí, ¿no? Bueno, finalmente quisiera agradecer a Juan Pablo. Este ha sido nuestro primer episodio, ¿no? Hacia dónde va Lima y Callao en el transporte. Esperemos que haya sido de su agrado. No olvidar que en nuestra página web Amovernos News tenemos noticias sobre transporte. No somos un portal que
que anuncie noticias de todo tipo, solamente acerca del transporte. Así que si ustedes quieren mantenerse actualizados sobre los temas de transporte, por favor entren al portal de noticias de Amover. Que además es oficialmente el primer medio de información especializado y sectorial en transporte público. Así Felicidades por eso. Muchísimas gracias. El transporte público, pienso que debió tener más importancia en los medios de comunicación desde hace mucho tiempo porque es transversal o sea, el tema de transporte y la movilidad es transversal a todos. Así es. O sea, desde que nos desplazamos a comprar pan hasta donde vamos en un viaje en avión, el tema de transporte está en nuestro día a día. Exactamente. Y ser el primer, y que haya sacado el primer medio de transporte, el primer portal de noticias del transporte del sector, me parece por lo menos interesante. Muchísimas gracias. Ese es justamente el rol que nosotros queremos promover como una asociación sin fines de lucro.